Buenos días, mi nombre es Oscar García. Eh, Vamos a exponer sobre la normalización de las bases de datos y su diagrama de entidad-relación. Bueno, en este caso se nos da el siguiente ejemplo. El caso de la empresa Supertelecomunicación. Está organizada en departamentos. Cada departamento tiene un nombre y un ID que lo identifica como único en la empresa. Tiene un director y un número de empleados a su cargo. Entonces, como lo vemos acá, los vamos a ir organizando en la tablita. Entonces, el ID del departamento, el director y el número de empleados. En el departamento se controlan algunos proyectos. Los proyectos se identifican con su nombre e ID. Entonces, acá tenemos el ID del proyecto y el nombre del proyecto. La empresa guarda información de cada empleado. Entonces, está el nombre del empleado, la EPS, dirección, salario, sexo, fecha de nacimiento. Está el departamento al que pertenece, los proyectos en los que trabaja y el número de horas que dedica a cada proyecto. También quién es su supervisor. Y por otro lado dice que em, puede afiliar a la EPS a los familiares que dependan económicamente de ellos. Se debería tener de los familiares el nombre, el sexo, la fecha de nacimiento y el parentesco. Entonces, pues yo para no agrandar mucho la tabla la dividí como en dos segmentos. La primera, la grande, que tiene que ver todo el tema con el empleado, y el segundo con sus familiares. Si yo mezclo toda la información en la sola tabla, como se va a hacer, tendría que tener en lugar de 6 registros, 12 registros. Por este caso lo hago un poco más sencillo. Entonces vamos con la primera forma normal. ¿Qué nos dice la primera forma normal? Que los datos almacenados deben cumplir dos características, que sean atómicos y que sean monovalentes. Los datos atómicos son cuando no se pueden dividir de ninguna manera. Entonces, en este caso, si verificamos el ID, el departamento, el director, todos sus campos, pues no hay datos que se puedan dividir. Entonces, como para ver un ejemplo, decimos si el ID del proyecto y el nombre del proyecto fueran juntos, digamos fuera FC facturación. Entonces, en este caso, sí deberíamos dividirlo en dos campos distintos, uno para el ID y el otro para el nombre del proyecto. Eso significa que sean atómicos, que no tengan cómo dividirse más. Y en la segunda, que sean monovalentes. ¿Qué quiere decir que sean monovalentes? Que no se repitan en las filas. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces acá todos estos que están en anaranjado se están repitiendo. Programación, programación, Juan Pérez, Juan Pérez. O sea, quiere decir que son el mismo registro. ¿Qué nos cambiaría? Pues el proyecto y el nombre del proyecto en el que trabaja y su número de horas y supervisor. Pero como tal, hay mucho dato repetido. Entonces, ¿qué nos dice la primera norma? Que debemos tratar de eliminar los grupos repetitivos de cada tabla para dejarlos en que no se repita. Entonces vamos a hallar los elementos repetidos de esta tabla. Entonces, si lo segmentamos, entonces vemos que acá hay unos elementos repetidos que son el ID, el departamento, el director y el número de empleados. Si vemos, se repiten varias veces. Programación, programación, la misma información. Y en el segundo caso, pues inventando la tabla que ya es el tema de los empleados, lo mismo. Daniel Rivera estaba 2 veces, Natalia Clavijo 2 veces, Paola Parra 2 veces, con la misma información. Ahora veamos los elementos no repetidos de la tabla, que son el ID del proyecto con el nombre, en este caso no se nos están repitiendo, y el proyecto y el número de horas dedicados de cada empleado tampoco se nos repite. Entonces con cuidado vamos a eliminar los elementos repetidos. Entonces la vemos. Tabla con elementos repetidos. Están por color los que están repetidos y la tabla nos debería quedar de la siguiente manera. El ID, el departamento, el director y el número de empleados. Un registro por cada uno, cada departamento. Entonces pasamos de tener 6 registros a 3 registros. Hay que tener cuidado de no ir a eliminar ningún registro. La siguiente tabla repetida era la de los empleados, entonces va el nombre, la EPS,
la dirección, salario, sexo, fecha de nacimiento y departamento. Como vemos, también hay repetidos por color. Entonces de 6 pasamos a dejarlo en 3 a la tabla sin elementos repetidos. Listo. Ahora, pues dice que debemos ponerle como un nombre a la tabla, definir su llave primaria o primary key y su llave foránea, y que es la FK, foreign key. Entonces, vamos a definir la primera tabla, sería la tabla que le vamos a poner el nombre de proyecto, donde tenemos el ID y el nombre. Como primary key vamos a dejar el ID del proyecto, que sería el código que lo identifica, o sea, no habrían proyectos con el mismo ID. En la segunda tabla sería la de los departamentos. Entonces también el primary key sería el ID del departamento, que tendría el nombre del departamento, el director y el número de empleados. Ahora si vemos eh, la tabla proyectos la podemos modificar un poco porque tiene una relación directa con los departamentos. O sea, un proyecto pertenece a un departamento. Entonces, la tabla proyectos quedaría de la siguiente manera. El ID del proyecto, que sería su primary key, el ID del departamento, que sería una foreign key. ¿Por qué? Porque este registro tiene que pertenecer a esta tabla de departamentos. No se puede ingresar un registro que no esté creado en los departamentos. Entonces, en este ejemplo, el FC, que es facturación, pertenece a el departamento de programación. El IB, que es inventarios, pertenece al departamento de programación, y así. El de PB, que es publicidad, pertenece al departamento de mercadeo. Entonces, esta columna debe pertenecer siempre a la de departamento. Ahora voy a tomar la tabla empleados. La tabla empleados la dejé con los siguientes campos. Le agregué el tema de la cédula para tener una primary key confiable. No se puede por el nombre porque el nombre de alguna persona puede estar repetido con otra. Entonces, lo que lo identificaría como único sería la cédula. Entonces le agregué el campo cédula. El nombre, la EPS, la dirección, salario, sexo, fecha de nacimiento, el departamento, que sería al que pertenece, y su supervisor. Así quedaría por ahora la tabla y le puse el nombre de empleados como primary key, la cédula. Traje aquí a relación la tabla proyectos, donde está el ID, el departamento y el nombre, y creo una nueva tabla que se llama horas por proyecto. Esa nueva tabla tendría el ID del proyecto, el nombre, pues lo que identifica el empleado, que sería su cédula, y el número de horas que trabaja. Entonces, como tal, el ID del proyecto es una foreign key porque pertenece a la tabla proyecto. Tiene que estar ese registro en la tabla proyecto. Y el empleado tiene que estar en la tabla empleados, la cédula. Y aquí ya vendríamos con una primary key compuesta, que sería entre el campo proyecto y el campo empleados. ¿Qué quiere decir? Que eh, solo puede haber una relación entre proyecto y empleado. O sea, digamos, el proyecto FC con el empleado de esta cédula primera no podría estar repetido. Si vemos acá, se repite la cédula del empleado, pero con otro proyecto. O sea, para que no se debe repetir el conjunto de las dos. O sea, FC con esta cédula no podría existir en esta llave, ni IB con esta cédula. Entonces, eso significa que la llave primaria está compuesta por estas dos columnas. Aquí ya traigo a relación la tabla familiares, que la vamos a definir de la siguiente manera. También le agregué un campo que sería la cédula del familiar y sería la primary key, que sería la que identifica. O sea, en la tabla de familiares no podría ir repetidos los familiares de la persona. Le agregué otro campo que sería para poder hacer la relación, que sería la cédula del empleado, con el cual está relacionado este familiar. En este caso, este campo es una foreign key porque debe pertenecer aquí a la tabla de empleados. Tenemos el nombre, el sexo, la fecha de nacimiento y el parentesco.
Listo, como tal, entonces ya y verificamos la primera forma, que era que los datos no sean atómicos, que sean monovalentes, o sea, dividimos las tablas para que los registros sean únicos, y le dimos nombres y agregamos las llaves primarias y las llaves foráneas. Ahora vamos con la segunda forma normal. Dice que se cumple siempre y cuando se cumple la primera forma, que ya la miramos, y que los atributos no llave dependan por completo de la llave primaria y no parcialmente. ¿Listo? Entonces, vamos a ver aquí las tablas. Entonces yo tengo acá la tabla de empleados. Entonces el nombre depende de la cédula, la EPS depende de la cédula, la dirección depende de la cédula, el salario depende de la cédula, el sexo de la cédula, la fecha de nacimiento también, el departamento también depende de la cédula del empleado. Acá el supervisor, entonces si vemos acá el supervisor, no depende tanto del empleado, sino del departamento en el que él se encuentre. Un ejemplo, si el empleado cambiara del departamento de mercadeo al de contabilidad, cambiaría su supervisor. Entonces, más que todo depende es del departamento. O si el departamento cambia de supervisor, también le cambiará el empleado. Como lo vemos acá hay otra tabla que se llama la de departamentos donde está el IDE, el nombre, el director y el número de empleados. Entonces, yo lo que haría era, volvamos acá, faltaría entonces agregarle a esta tabla de departamentos el supervisor y quitárselo a la tabla de empleados, que fue lo que hago acá. Entonces dejo solo la cédula, el nombre, la EPS, dirección, salario, sexo, fecha de nacimiento y el departamento. Con el departamento, ya como esas tablas tienen una relación entre ellas, podremos jalar el nombre del supervisor. Entonces con esto miramos la segunda forma normal, es que todo dependa netamente de la llave primaria. Entonces todos estos datos sí dependen de la llave primaria y todos estos también dependen de la llave primaria. Ahora pasamos a la tercera forma normal. Dice que también depende de que se cumpla la segunda forma normal y dice que los atributos no clave dependan de forma no transitiva de la clave primaria. Entonces, para que se cumpla esta forma, los, todos estos que no son llave deben depender solamente de esto, pero no tienen que tener como relación entre algo otro campo que no sea llave. Entonces, vamos a ver con esta tabla de empleados. Entonces, yo a esta tabla de empleados, para poder hacer la relación con la tabla de departamentos, tendría que haber agregado el campo ID de departamento, ¿sí? Que es la primary key y que en este caso tendría que ser una llave foránea en la tabla de empleados. Entonces, al agregarle el ID del departamento y si le dejo el nombre, entonces, ¿qué podemos notar acá? Que esta programación depende de este ID como tal. O sea, no depende solamente de la cédula, sino pues tiene una relación aquí con el I del departamento. Entonces, lo que podríamos hacer es suprimirlo, porque si ya lo tenemos acá en departamentos asociado al IDE, no tendríamos por qué tenerlo acá en la tabla empleados. Entonces, como vemos, lo que hago es dejar solo el campo ID de departamento y lo vuelvo foreign key con la tabla de departamento. Y listo. Entonces, estoy suprimiendo ese que tiene una pequeña relación con otro campo que no es el campo eh, de llave primaria. Por último, pues sacamos como las tablas finales con sus em, primary keys y sus foreign keys. Entonces nos quedarían las siguientes tablas. La tabla empleados, el campo cédula es una llave primaria, nombre, EPS, dirección, salario, sexo, fecha de nacimiento y de departamento. El I de departamento es una llave foránea con la tabla de departamento. Los proyectos, el ID del proyecto es la primary key, el nombre y el ID del departamento también es una llave foránea con departamento. La tabla de departamentos tiene el ID, departamento, director, número de empleados y supervisor. El familiares, tendríamos la cédula del familiar, que es la llave primaria, la cédula del empleado, que es una llave foránea con la tabla empleados, el nombre, sexo, fecha de nacimiento y parentesco. Y la tabla ahora por proyectos, que tiene el campo proyecto y empleado, que son foreign key
de la tabla empleados y proyectos respectivamente y tiene una primary key compuesta por estos dos campos.